En México, cuando te dicen que estudies para tener un futuro, pero cuando por fin estudias, el futuro te dice que no hay lugar para ti. La verdad incómoda es esta. No son los jóvenes los que fallaron. Es un sistema que lleva décadas apagando talento. Hoy con Richard vamos a hablar de lo que nadie o muy pocos quieren admitir. La escuela no te prepara para la vida real, pero el conocimiento sí puede salvarte. Bienvenidos a Marketing 101, amigos, el podcast donde hablamos de negocios, creatividad, estrategia y de esas verdades incómodas que nadie te enseñó en la escuela. Hoy vamos a hablar de la crisis educativa en México, por qué estudiar dejó de tener sentido para tantos jóvenes y por qué aún así aprender sigue siendo una de las mejores armas, si no es que en mi opinión la mejor, para poder sobrevivir. El día de hoy vamos a tomar de inspiración al señor Sir Ken Robinson, uno de los tipos que a mi punto de vista mejor entendió la educación moderna. Es un genio el señor. Y porque aquí no venimos ni a tirarle a la escuela por deporte, sino, o sí, o tal vez no lo sabemos, sino a entender por qué el sistema educativo se rompió y cómo tú puedes romper al menos tu propio ciclo sin romperte a ti mismo. Así que agárrate porque este episodio no es para criticar, sino para despertar. Sin tanto rollo y con mucho marketing, arrancamos. Hermano, ¿cómo estás, mi queridísimo Ricardo? Muy bien. ¿Cómo estás, carnal? Contento de estar aquí una vez más. Otra vez más, con un tema que obviamente ya sabías de sí, que, claro, que íbamos a hablar, estaba ¿no? Preparadísimo. Totalmente. Y antes de arrancar con la conversación, sí, claro, les recuerdo que se suscriban, que no se les olvide. Nos ayudan muchísimo que le piquen a la campanita, que le den suscribir para que este proyecto siga, ¿qué? Creciendo. Entonces, vamos a arrancar. Y el primer punto que vamos a tocar es: la escuela mata la creatividad, pero no por maldad, sino por diseño. Uy, qué fíjate, mi queridísimo Richard, ¿de verdad tú crees que la escuela mexicana mata la creatividad? Porque Sir Ken Robinson, y me gusta decirle mucho Sir Ken Robinson, sí, claro, decía que fue diseñada para obedecer, no para pensar. Los jóvenes no son perezosos, o sí lo son, o están aburridos por un sistema que extingue la curiosidad. La escuela no apagó tu talento, solo te pidió que lo escondieras para poder encajar. Así que te vuelvo a preguntar, hermano. Uy, qué fuerte. ¿Tú crees que la escuela mexicana específicamente mata la creatividad? Sí. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Sí, creo que sobre todo, hay que hacer como una distinción, sí, creo yo, entre la educación básica o la educación, entiéndase, los primeros grados que vienen siendo primaria. Secundaria y ¿Kinder? prepa. ¿Kinder la podemos contar? Sí, también yo creo. Y la educación superior. Pero en términos generales, siempre la fórmula, yo creo que sobre todo en términos de pedagogos y de estudiantes o especialistas en educación, siempre ha sido la misma. Porque al momento de estudiar la manera de enseñar no cuadra por ningún lado con los sistemas educativos o con los programas educativos. La última modificación, ¿cuánto tiene? Tiene relativamente poco, ¿no? Sí. Como 4 años. Sí, sí. Particularmente los sistemas base. Creo que lamentablemente en una época, sobre todo a los de mi generación, se nos vendió la fantasía de que si estudiabas una carrera te iba a ir bien en la vida. Sí. Era lo que antes se manejaba así. O sea, ¿quieres ser alguien en la vida? Titúlate. Es correcto. Incluso yo siento que la fantasía de nuestros papás era que si lograban darte una carrera profesional, o sea, poder tener la solvencia para que tú desarrollaras una carrera profesional. Ellos cumplían. Exactamente, te iba a ir bien en la vida porque ya tenías mejores herramientas que ellos, incluso. Pero la realidad nos demostró que no era cierto, que no nada más era el tema de estudiar una carrera profesional, sino también era la manera en que los estudios profesionales se vinculaban al área laboral en nuestro país, en el gran rezago, particularmente en el área laboral y profesional de nuestro país. O sea, la educación no basta para enderezar un sistema. Yo no creo que nada más sea un sistema educativo, yo creo que es un sistema profesional, laboral, económico que está colapsado desde hace muchísimo tiempo. ¿Y en qué grado? Digo, los dos que nos ha tocado. ¿Tú cuánto tiempo tienes ejerciendo la parte de docente? ¿De viejito? Nada, ¿qué te digo? ¿De viejito docente? 25 años. Ok. 25 años. Sí. Yo 10. No, menos, como 23, perdón. Yo 10. O sea, sí, porque ya un ratito. Ajá, porque ya no es todos los días, pero sigo de todas maneras impartiendo de repente clase. Hace una semana fui a dar una conferencia a una escuela, entonces cuenta. Se sigue sumando. Entonces, 10 años y 25, quizá un 35 años de bagaje de
de andar en las aulas, Mal así que pagados. sí le sabemos. Sí, le sabemos a los, ¿cómo les dicen? Pobresores. Somos buenos pobresores. Tengo un meme buenísimo que de me pasaron. pobresor, pues Sí. mándeselo a Jonah para que lo ponga. Sí, ahí se los voy a necesitas poner. mandar, si no, porque si no, no sale en la edición, lo sentimos. Si no sale es que no lo mandamos. Una disculpa. Entonces, ¿tú crees que la verdad los jóvenes son los perezosos o que el sistema te extingue la curiosidad? ¿A qué va con esta pregunta? Yo llegué a tener malos estudiantes. Sí, también. Esa es la realidad. Claro. No todos, pero siempre de perdido te topabas en un grupo, un par al menos. Estoy diciéndote que a lo mejor en un grupo de 20 alumnos, 2 sí eran de... ¡Ay, cabrón! Y cuando me refiero a mal estudiante, no solo me refiero al adjetivo de perezoso. Me refiero a un mal estudiante puede ser, a mi punto de vista, un chavo que tiene cero técnicas de aprendizaje a la mano. Y van a decir, pues para eso está con los maestros. Sí, pero a veces el problema Totalmente. está también en que tú como profe, al menos en educación superior, que se acostumbra a un módulo donde tienes nada más que te gusta 40, 50 minutos, pero tienes 20, 30 alumnos. ¿Cómo le das herramientas extras a un muchacho que no sabe aprender cuando en teoría, tal y como tú decías, esas herramientas las debió de haber adquirido en a una grados edad menores? Exacto. Sí. O sea, que te enseñaran a aprender. Eso yo creo que va más en kinder, en primaria, Totalmente. en secundaria. Es que yo creo que, fíjate, digo, perdón que te interrumpa, Ajá. ¿no? Pero uno de los principales fraudes que ya deberíamos, bueno, es como San Silencio, o sea, todo el mundo lo sabemos, pero Pues nadie lo dice. Exacto, yo creo que el primer error muy fuerte de lo que estás mencionando es la carencia de filtros, tanto en el sector público como en el sector privado de educación superior. Tú te das cuenta que se vendió esta fantasía, por ejemplo, las escuelas públicas con el afán de incrementar la matrícula, aceptaban o aceptan a la fecha a cualquier persona, incluso si no hay unos criterios específicos de desarrollo profesional. Y en el sector privado, pues lógicamente ya sabemos que por el hecho de pagar colegiatura, ¿no? Entonces, ¿qué creo que a los profesores, que eso en sector público y privado creo que es algo muy parejo, se nos obliga o se nos plantea la parte de tú tienes que enderezar esas carencias porque para eso se te malpaga? Entonces, ¿cuál creo yo ahorita que dices? ¿Cuál es el reto? Pues el reto es que técnicamente, probablemente, si fuéramos más estrictos en la recepción, es decir, en la evaluación de quién está listo para entrar a una carrera profesional actualmente en México, un porcentaje grande no debería de estar en un grado de educación superior. Sí, o sea, porque yo lo comentaba, uno tiene malos estudiantes y al menos a mí nunca me gustó exhibirlo, ¿sabes? Nunca disfruté. Pues es que como para qué, ¿no? Ajá, porque yo llegué a tener maestros que sí lo disfrutaban. Sí, claro. Entonces, cuando yo estaba del otro lado decía, pues yo voy a intentar al menos no hacer las cosas que a mí nunca me hubiera gustado que me hicieran. Sin embargo, había muchachos que se pasaban de lanza con la cuestión del respeto y que si eran unos, yo les ponía sus apodos. O sea, se llamaba Sebastián, pues en mi mente ya no era Sebastián, era Cagastián. Sí, y así llegué a tener varios, o sea, que sí me hicieron que me decepcionara del sistema educativo, no de enseñar. Y esa fue una de las razones por las cuales terminé renunciando. Y fíjate, aquí hay algo que se extrapola un poco con un libro que acabo de terminar y que creo que te platicaba la semana pasada, acerca de las leyes de la estupidez humana. Entonces, ahí nos habla de que hay gente tal cual, estúpida. Sí, y que existe mucha más de la gente estúpida que te puedas imaginar. De hecho, vienen unas reglas y yo creo que ese va a ser infinito. Va a seguir el siguiente episodio. Tema. Yo creo que a lo mejor así te voy a decir. Que diga, no, como siempre que te aviso, ahora también te estoy avisando. A lo mejor puede ser y al último cambia. Híjole. Pero, fíjate, el señor Robinson decía: no existen personas tontas, solo sistemas que no saben medir el talento. Yo no estoy tan de acuerdo con eso por lo del libro, exactamente. Pero él lo que argumenta es: ¿por qué seguimos creyendo que solo hay un tipo de inteligencia válida? Y ahí es donde sí creo que tiene razón Sir Ken Robinson. O sea, ¿cómo vas a poder evaluar la parte de la inteligencia? Es que, híjole. Ajá, o sea, eso es lo que lo que yo quisiera saber. ¿Tú por qué crees que muchas veces la escuela solo valida? O sea, en la escuela cuando te topas a alguien, entrecomillado, inteligente, es el que saca buenas calificaciones.
Pero muchas veces ese que saca muy buenas calificaciones es porque es obediente, no necesariamente es inteligente. Pero eso lo entiendes muchos años más tarde. Claro. Yo llegué a ser ñoño, saqué muy buenas calificaciones, era obediente, pero cuando experimento este cambio de quiero ser yo, fue cuando me volví como más... Sí, más crítico de lo que habías aprendido. Y todo eso en mi casa. Y es cuando mis calificaciones se fueron al caño. O sea, yo empecé a encontrar qué cosas me gustaban y no... O sea, ¿cómo ibas a llegar a tu casa? Por ejemplo, en mi caso que terminé aprendiendo música. Ajá. ¿Qué pasa? ¿Tú qué hubieras hecho? ¿O qué te hubieran dicho a ti en tu casa si tú llegabas con un 10 en música o en artística, que así era en mi tiempo? Sí. Y un 7 en matemáticas. Lógicamente te la hacían de jamón, ¿no? Y estás de acuerdo que la música son igual. matemáticas. Claro. Entonces no hay una lógica ni una correspondencia en que cómo demonios vas a ser muy buen músico, vas a poder saber leer notas, solfeo, que yo no soy bueno en eso. Ajá. En teoría, porque sacaba muy buenas notas en matemáticas. Yo ahí veo una discrepancia que no tiene sentido. Es que fíjate que, y por ejemplo lo ves con los pedagogos, insisto, con los licenciados en educación, que tienen claro que existe una diversidad de inteligencias, pero yo creo que desde el sistema hay algo que no cuadra. O sea, por ejemplo, yo sí creo que una de las partes más precarias del sistema educativo mexicano, entiéndase otra vez público y privado, es que recae mucha responsabilidad sobre el docente. O sea, esta película de Cantinflas del profe aplica perfecto. O sea, es el profesor tiene chirrín, que... Chirrín, lo digo yo, lo dices tú. El profesor tiene que fungir como una entidad altruista, tiene que ser guía moral, tiene que ser guía espiritual, tiene que ser el papá que no tuvo el alumno, tiene que ser la mamá que tiene que ser el papá cuyello. Sí, ¿me estás diciendo eso? Sí, entonces, ¿qué creo yo que ya de entrada ahí es? Existen unas carencias en el dirían por ahí, en el entramado social, uh-huh, que se le recalan al profesor y que lastimosamente, y yo creo que ahí es muy válido, particularmente en el sector público, que de repente en los sindicatos, digo, todo el mundo sabemos que ya es un tema político, etcétera, sí, etcétera, sí. Pero sí creo que recae una responsabilidad porque quien se toma en serio su papel de profesor, de verdad cree que su responsabilidad es sacar a los jóvenes adelante. No, ¿sabes qué es lo triste? Cuando empiezas a dar clase, yo recuerdo cuando ya me tocó hablar con otros profes y hasta yo ya lo llegaba a decir, cuando te topabas un profe, entre comillas, novato, que estaba en sus primeros 2 años. Claro. Yo cargaba con problemas de mis estudiantes, eso era claro. Yo me sentía mal y triste porque te contaban sus historias y tú decías, no manches, pobre. Oye, ¿qué onda? Y te enterabas de cosas muy densas en la escuela y tú querías ayudar en la medida posible y luego decías, híjole, tengo que aprender, yo me imagino como una especie de lo que le pasa a los médicos, que exacto, no me puedo estar llevando todos estos problemas a mi casa por mi propio bien. Que yo creo que, siguiendo o respondiendo a la pregunta que tú me decías, eso sucede precisamente por la carencia de estructura. O sea, al final del día el profesor venía a rescatar todo lo mal estructurado del sistema educativo. Y creo que es una cualidad que podemos ver mucho en educación superior, porque realmente, si tú, la educación es una de las cosas más complejas que me ha tocado ver en mi vida, o que uh-huh, yo considero que tiene un nivel de complejidad muy cañón. Yo creo que una de las cosas que yo tal vez creo que si incidiéramos un poquito, particularmente en la educación superior, es en enseñarle a los jóvenes a ser adultos. Es decir, a mí se me hace increíble que en la educación superior todavía se tome lista, por ejemplo, y particularmente en las escuelas privadas aquí en Durango, a mí me llama la atención que te den una lista como si fuera una boleta de kinder o de secundaria, porque los dueños de las universidades en Durango son dueños de colegios. Y híjole, nada que ver una cosa con la otra, y lo que vienen a educar es dentro del mismo esquema. Y cuando tú ves sistemas universitarios de otros países más evolucionados, te das cuenta que tú no puedes evaluar la asistencia, es sencillo, aprende el que quiere y el que no. Y te lo dicen, o sea, checa la asistencia, pero no vale. Claro. Entonces, ¿para qué? Claro. Y luego andas detrás de los alumnos, queriéndolos convencer que entren, pero, o sea, es absurdo. Es absurdo. Es infantil. Y es lo que decía, de cierta manera, fíjate, dice algo bastante fuerte. De nuevo, esto está basado mucho en una conferencia que les voy a recomendar al final. Decir Ken Robinson, que comenta, si juzgas a un pez por su capacidad de trepar árboles, vas a creer que el pez pues no sirve. Sí, en este caso, ejemplo, puedes tener un muy buen estudiante,
Claro. que va con que se te aparece 2-3 veces. Yo tenía alumnos de esos. Claro. Que hasta le decía, contigo no hay bronca. ¿Por qué? Porque sabes que trabajaba. Ajá, Claro. a mí me importa que trabajes, Claro. no que estés aquí Claro. así. Haz lo que te pido y con eso soy feliz. ¿Cuáles son los 3 opios de la educación mexicana? Por ejemplo, digo, el que todo mundo sabemos y que está encarnado y sigue encarnado y probablemente dure mucho tiempo encarnado y no se desencarne, es el pensamiento católico, porque independientemente de si eres creyente o no eres creyente, forma parte de nuestra cultura colonial mexicana. Entonces, ese es un factor. ¿Y por qué hago referencia por lo que estás diciendo? O sea, tiene que haber alguien que venga a decirte, no, mijito, usted tiene que hacer no sé qué. O sea, esa mentalidad es muy latina. Ese es uno. El otro que creo yo que... poca autogestión. Claro, o sea, voy al segundo punto. Tenemos una cultura súper, hiper infantilizada, donde el ciudadano realmente vive en un constante estado de miedo y entretenimiento sin capacidad de responsabilizarse. Y la educación superior, en muchos grados, en muchas escuelas, aboga eso, ¿eh? O sea, a mí se me hace increíble cuando tú tienes una persona administrativa en la educación superior que te está diciendo o que está priorizando que más allá de los contenidos, insisto, como no existe estructura, el alumno tiene que pasar. No sé si te llegó a pasar, o sea, insisto, todo mundo que hemos dado clases me quedé sin clases o tenemos por que no seguir pasarlos, el sistema, sí. o resulta que dentro de la agenda escolar el 40-50% de la agenda son actividades recreativas que dices, está bien para justificar el cobro de la matrícula, pero a nivel educativo no tiene sentido. Sí, a veces las escuelas ya no venden la parte que tendrían que en teoría satisfacer, que es la parte educativa, es lúdica. Es que justamente... Y se vuelve algo totalmente recreativo y de entretenimiento. Parece ya que estás viendo un reality a veces. Totalmente, y ese es el tercer opio. O sea, es lastimosamente en un país como México la educación se interpreta como un aspecto social más que como un aspecto de desarrollo. Bueno, lo es social, pero más bien lo que quise decir clasista, es la palabra correcta. O sea, en lugar de comprender que el acceso a la educación nos debería permitir construir la sociedad que queremos, tenemos un sentido muy amplio y igual y me estoy equivocando en lo que estoy diciendo, pero yo lo percibo de esa manera. Sí, o sea, de nuevo, es personal. Es lo que tú crees. Exacto. Por lo que has vivido durante tanto tiempo ejerciendo la profesión. Exacto. A ciertos niveles. O sea, tampoco viene de como que... Sí, hay un día se me ocurrió. Y se cree sí, o sea, creo que la aspiración de los jóvenes a estudiar una carrera profesional es más clasista que de intenciones de aprendizaje o de intenciones de desarrollo profesional o de intenciones comunitarias. O sea, quieres que te digan licenciado, pero no quieres tener el conocimiento que en teoría debería tener. Es correcto. Y creo que ya de ahí y todavía se diversifica más porque hay carreras que lo enfatizan más. O sea, por ejemplo, creo que hay carreras que generan perfiles idóneos para enfatizar ese tipo de aristocracia. O sea, entonces, fíjate, es un tema sabroso. El punto 3 es la tragedia del sistema. Claro. Confundimos disciplina con conformidad. Claro. Y fíjate, de nuevo, a mí me gusta mucho la palabra disciplina. Nunca pensé que me fuera a apasionar tanto una palabra, pero pareciera que en México la disciplina significa no cuestionar al maestro. Y de nuevo, no es en el te voy a faltar al respeto de ¿usted qué dice, bicho viejo miau? No, o sea, no es eso no es disciplina, eso no es cuestionar, eso es ponerte grosero con alguien nomás, claro, porque sí quieres. Pero en la vida real disciplina es pensar, crear y resolver. ¿En qué momento, Richard, tú crees que obedecer se volvió más importante que aprender? Yo tuve muchos alumnos que, por ejemplo, fíjate, era inglés, ¿sale? Y yo les decía, el problema que yo he detectado, al menos el que yo encontré con los niveles básicos de inglés, porque a muchos profes no les gusta dar inglés básico, es porque es muy cansado explicar lo mismo una y otra vez cuando en teoría ya lo deberían de haber aprendido. Claro. Y además porque te topas con carencias lingüísticas o tal cual de expresión del idioma madre, que muy es español, básicas. Claro. Y dices, puta, pues ¿cómo le ayudo si no me entienden en español qué es un sustantivo, qué es un verbo, qué es un sujeto, no, qué es un artículo? O sea, está muy cañón explicar eso. Pero los alumnos tienen pavor de preguntar. Tienen pavor. En cuanto les dices, yo les voy a dar inglés, el alumno
entra en pánico. Y varias veces me contaban casos donde el maestro se había burlado de ellos y obviamente eso machacaba su intención de intentar hablar y aprender, porque pues iban a aprender hablando, ¿verdad? Entonces, fíjate, en las escuelas por lo regular no te piden que aprendas, te piden que haga caso. O sea, sí. A veces hasta los papás, yo creo que sin querer, yo llegué a tener este consejo de, le hace caso al maestro, no es... Es que lo que te digo, el profe de Cantinflas. Profe, así, claro, analice lo que le dice y pregunte. Y ese es el verdadero problema. ¿O tú qué opinas? El profe en México, y yo creo que lo tenemos todavía muy arraigado, el profe en México es como el sacerdote. O sea, se vuelven seres incuestionables. Y yo creo que ese esquema, incluso, por ejemplo, un nuevo que se une a ese tipo de seres dogmáticos, hoy en día que yo veo el psicólogo. O sea, dices, a ver, el psicólogo no es médico. Es un licenciado en humanidades de un cierto tipo que está atendiendo un área que se juntó con un área de salud. Pero ¿a qué voy con todo esto? En que en la cultura mexicana, en la cultura latina, somos o tenemos una facilidad al dogmatismo. Entonces, esto que estás comentando ahorita de hazle caso al profesor, pues no es de hoy, es de... No, y aquí cabe aclarar algo que acabas de decir, porque, de nuevo, si no te das el tiempo de escuchar de escuchar realmente lo que acaba, por ejemplo, de Richard de decir. Estamos hablando de un dogma, de algo que no se cuestiona. Exacto. Tú acabas de poner un ejemplo de los psicólogos. Ojo, Richard en ningún momento dijo, no vayan a terapia, no escuchen a los psicólogos. Jamás dijo eso. Correcto. Lo que, ahora sí parezco como el vocero de la Casa Presidencial. Lo que Richard quiso decir es que ninguna profesión... Exacto. Tiene una opinión que no pueda ser cuestionada, evaluable. Exacto. Y sobre todo, o sea, y yo creo que respondiendo a la pregunta sería, a los mexicanos nos falta mucho la evaluación con indicadores objetivos. Pero ¿estás de acuerdo que en el momento de que, ejemplo, tu terapeuta te dice esto y esto, y tú no cuestionas por qué? ¿Pero por qué tendría que hacer eso? ¿Y no podría hacer esto otro? ¿Qué pasa si hago esto? Y empiezas a montar un diálogo. Claro. Eso es cuestionar. Claro. Mucha gente entiende como la palabra discutir, que es pelear. Yo creo que, fíjate que va muy... Digo, perdón que... no es interrupción, es complementar lo que estás diciendo. Es que yo por lo que decías incluso de los KPIs, cuando los KPIs se ven en el trabajo. ¿Qué pasa cuando no sabes contestar en tu trabajo? Un KPI, piensas que te están la palabra que mucha gente usa, que yo no me gusta mucho, es me regañó. Totalmente. Yo siempre le digo a la gente, yo no te estoy regañando. Pues para empezar, no soy ni tu papá para regañarte. Y fíjate, por ejemplo, el hecho de que existan indicadores objetivos nos permite entablar un diálogo para un propósito. Yo creo que, por ejemplo, ahorita en el ejemplo que dabas del caso de los psicólogos se vuelven elementos incuestionables, pero yo siempre he dicho algo, y lo digo abiertamente. Una cosa fue lo que el terapeuta dijo, otra cosa fue lo que el paciente entendió y otra cosa es cómo lo acomodó a su conveniencia. Sí, porque muchos lo usan de bandita. Tú acabas de decir algo que es, voy a usar de pretexto lo que me dijo el doctor. Claro. El psicólogo. Claro. El psiquiatra. El maestro. El sacerdote y ponle... O sea, le puedes seguir por ahí mi jefe. Y yo creo que... Para justificar uno de los factores en común, en la cultura occidental latinoamericana es el chauvinismo, particularmente. Okay. Y sobre todo que eso genera falta de confianza en los profesionales. Entonces, por lógica, en un proceso de educación, en lugar de entender que cuestionar es enriquecer la conversación y aportar, se entiende que cuestionar es siempre estar dudando. Y yo creo que el hecho de que no tengamos instituciones confiables o que incluso en la institucionalización del país nos cueste tanto trabajo, creo que tiene de trasfondo un aspecto cultural. O sea, no es casualidad. O sea, ¿y a qué me llevaría esto? A decir, tenemos de raíz, de casa, elementos para no ser buenos aprendedores, tal vez es la palabra, o buenos aprendidos. O sea, uso la palabra aprendedores enfatizando... de que estamos hablando de adquirir conocimiento. Exactamente, o sea, aprendiz tal vez es la palabra correcta, pero yo creo que aprendedores hace más énfasis en lo que quiero plantear. ¿Cuál es el problema? El problema, por ejemplo, siguiendo la línea del terapeuta, y que yo creo que va de la mano con el educador.
¿quién evalúa al que evalúa? O sea, ¿quién vigila a los vigilantes? Exacto, o sea, es en Estados Unidos, por ejemplo, a mí se me hace muy curioso cuando tú dialogas con un terapeuta, con un psicólogo que tiene certificado, dices, en Estados Unidos para poder estar ejerciendo tienes que certificarte cada determinado tiempo, es decir, el Estado está vigilando que la persona que te está atendiendo tenga ciertos parámetros de profesionalismo, ¿va? Uh-huh. En México eso no existe y tiene que ver por la precariedad de la educación. Entonces, ¿qué es lo canijo de lo que tú estás comentando ahorita? Es o tomo eso o no tomo terapia. Entonces, híjole, es como, ¿qué prefieres, Guatemala o Guatepeor? ¿Qué creo yo que es relevante por lo que la educación se ha vuelto compleja? Porque también hay que ser francos, hermano. Ajá. Hay ciertas escuelas que no voy a decir nombres, porque en algunas de esas escuelas, que aquí en Durango todo el mundo sabemos cuáles son, guiño, 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 porque todo el mundo sabe quiénes son. ¿Cómo, joven? Exacto. Tienes profesionistas en áreas delicadas, es decir, donde está en juego la vida libre en libertad social, donde está en juego la vida misma, donde está en juego la vida de tus seres queridos y donde se les emiten títulos con la menor responsabilidad posible. Es decir, las instituciones educativas son las primeras que no son confiables, particularmente en el Estado y particularmente en México. Ay, fíjate, hablando de la cuestión de la honestidad en esto, ya para ir cerrando, pues los jóvenes, pues no es tanto que... Es muy duro, ¿eh? Que sí, es que... A veces decimos, es que están desmotivados los muchachos. A mí me han dicho eso muchas... Sí, claro. Profe, venga a darles una plática. Es que están bien desmotivados los muchachos. No, están desilusionados. O sea, hay carreras saturadas, hay empleos mal pagados, el sistema de crecimiento, de educación, de lo que tú quieras es cada vez más rígido. ¿Cómo esperas que alguien crea realmente en la escuela si la escuela, para empezar, no cree en él? O sea, a mí yo me he topado casos que yo creo que eso los voy a tener que guardar para otro episodio. ¿Sale? Pero no es que a veces los jóvenes no quieran estudiar, es que nadie les enseñó a que pueden aspirar a más. Y eso te lo estás topando en las calles donde los muchachos están cayendo. Ya no me quiero meter más oscuro, pero tú sabes a qué me refiero. Claro. En otros quehaceres que es triste luego ver a cómo están terminando los muchachos. Y ahora fíjate, mucha gente diría... Es un tema extenso. Es que ser creativo es un lujo. Pero yo lo veo porque de nuevo, o sea, herramientas creativas son costosas. Sí. Es cierto, es un lujo, sí. Pero también yo lo veo como la creatividad no es un lujo, es una supervivencia. Es sobrevivir en un mundo que cada vez te dice de manera no explícita, sí, que apagues tu creatividad. O sea, sí creo. Fíjate, el propio Sir Ken Robinson decía, la creatividad es tan importante como la alfabetización. Y en México debería de ser incluso más importante, porque la creatividad es lo que te permite emprender, reinventarte y salir del contexto. O sea, cuando estás en una situación complicada es lo que te permite salir de ese contexto. Entonces, ¿por qué la seguimos tratando como si fuera un hobby? La creatividad no es un don, es un músculo y lo estamos atrofiando. Para ir cerrando ya, mi Richard, porque se nos mueren las cámaras. Para ti, ¿cuál es un consejo que tú podrías darle a alguien para que no se le muera su creatividad? Usa ChatGPT, fácil, sencillo. Ignora a tus profesores que están mensos, usa ChatGPT. Ya. Ok, perfecto. Sarcasmo, porque luego... Sí, o sea, es que lo que quiero decir con eso es... Creo que ChatGPT sí viene a retar a muchos malos profesores. Sí, entonces... Totalmente. ¿Qué dijiste tú? En la canasta básica está la creatividad para todos los males también, ¿eh? O sea, males personales, males emocionales, males familiares, males económicos, males profesionales. La creatividad es base, o sea, la creatividad es una actividad y yo creo que detrás hay gente o hay instancias preocupadas porque no seamos creativos. Yo lo digo muchas veces en un acto disciplinario cuando le digo a la gente, no te pongas creativo, pues es porque realmente socialmente existen muchas cosas para no ponernos creativos, porque ser creativo es ser incómodo. Y ya lo veremos, insisto, en la parte del libro que a lo mejor comentaremos de la estupidez específicamente para que vean por dónde va esto. Entonces, la escuela puede estar rota, pero tu educación no tiene por qué estarlo. La creatividad, la curiosidad, el criterio, eso nadie te lo puede quitar. Y si te sientes perdido, enojado o desmotivado, como diría algún profesor, recuerda esto. La escuela es un sistema, pero aprender es una decisión. Sí. Un título no define tu valor, tu capacidad para pensar, crear, cuestionar y aprender. Eso sí define tu futuro. Y como bonus, no dejes de checar la conferencia o la TED Talk de Sir Ken Robinson en YouTube, Las escuelas matan la creatividad. Si este episodio te motivó, no te creas, te movió,
Suscríbete, deja un comentario y compártelo con la persona que más creas que lo necesita. Sígueme en Instagram como @TomsAlvarado. A Etiqueta a tu escuela. Ajá, invítame a tu escuela. Richard, ¿a ti cómo te encuentran? Me encontrarán como Ricardo Pegueros en Facebook y en Instagram. Ahí, coméntenme, tírenme hate. Con gusto los atendemos. No le tiren. Yo no quiero que le tiren hate. Cuídenmelo, quiéranmelo mucho. Y aquí y en los comentarios seguimos construyendo creatividad rebelde con propósito humano. Mándale este episodio a un amigo que cree que estudiar ya no sirve, que no vale la pena porque tal vez necesita otra carrera. Claro. Pero tal vez lo que no necesita es otra carrera, sino otra forma de aprender. Esto Totalmente fue de acuerdo. Marketing 101 con Tomás Alvarado, y Ricardo Pegueros. Nos vemos en el próximo episodio, sin tanto rollo y con mucho marketing. Vámonos, porque aquí es pantalla.